Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo en nuestra comunidad, te doy la más cordial bienvenida. Tenemos un montón de contenido súper interesante sobre el mundo del espectáculo, los secretos mejor guardados de tus celebridades favoritas y, por supuesto, todas esas polémicas y dramas que tanto nos encantan desentrañar. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en las redes sociales y en los medios de comunicación, la supuesta falta de respeto de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel en una noche especial. Sí, lo han oído bien. Parece que las cosas no están tan tranquilas como pensábamos entre esta querida pareja de actores turcos. Ustedes saben que Kerem y Hande tienen una legión de fans que los adoran, y cualquier cosa que suceda entre ellos genera un revuelo monumental. Así que prepárense porque vamos a desgranar esta historia, analizar los detalles, y tratar de entender qué pudo haber pasado en esa supuesta noche especial, que ha puesto a todos a hablar. Y antes de que nos metamos de lleno en el chisme, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Denle clic al botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos a empezar con este drama. El titular dice claramente: Noche especial, Kerem Bürsin faltó el respeto a Hande Erçel. Revelan el drama. Esto, amigos míos, suena a película de Hollywood, ¿verdad? Pero lamentablemente, cuando se trata de celebridades, a veces la realidad supera a la ficción. La información que ha estado circulando principalmente a través de portales de noticias de espectáculos turcos y cuentas de fans que siguen de cerca cada movimiento de Kerem y Hande sugiere que durante un evento reciente, algo salió terriblemente mal. La noche especial a la que se refieren, según las versiones que hemos podido recopilar, parece haber sido una celebración importante, quizás un evento familiar de Hande, o una fiesta de lanzamiento de algún proyecto en el que ella estuviera involucrada, o incluso una celebración de algún logro personal. Los detalles exactos del evento son un poco difusos al principio, lo que siempre es terreno fértil para la especulación, pero lo que sí parece ser consistente es la idea de que Kerem, en medio de esta celebración, hizo o dijo algo que fue percibido como una falta de respeto hacia Hande. Ahora, ¿qué tipo de falta de respeto? Aquí es donde las versiones se vuelven más complejas y a veces contradictorias. Algunas fuentes sugieren que fue un comentario inapropiado en público. Imaginen la escena. Están todos reunidos, la atmósfera es festiva, y de repente Kerem, quizás en un intento de ser gracioso o por alguna otra razón que desconocemos, suelta algo que deja a Hande visiblemente incómoda o herida. Los gestos faciales, el lenguaje corporal de Hande en ese momento, son los que habrían encendido las alarmas para quienes estaban presentes y posteriormente, para quienes han estado analizando las pocas imágenes o vídeos que podrían haber captado algo. Otras informaciones apuntan a una actitud más general de desinterés o incluso de burla. Podría ser que Kerem estuviera absorto en otra cosa, ignorando a Hande cuando ella necesitaba su atención o apoyo, o quizás hizo algún tipo de broma que, en lugar de ser divertida, se sintió despectiva. Pensemos en cómo estas cosas pueden sentirse especialmente dolorosas cuando ocurren en un entorno social donde uno espera sentirse valorado y apoyado por su pareja. El drama que se revela no es solo el incidente en sí, sino las repercusiones que ha tenido. Parece que la tensión entre ellos se hizo palpable después de ese momento. Los testigos o quienes filtraron la información afirman que Hande se retiró visiblemente afectada, y que Kerem, lejos de intentar enmendar la situación, podría haber empeorado las cosas con su reacción posterior. Esto es lo más delicado y lo que más revuelo ha causado, la idea de que en lugar de resolver un conflicto de pareja, la situación escaló. Una de las teorías que más fuerza ha cobrado es que Kerem podría haber estado bajo la influencia de alcohol u otras sustancias, lo que a veces lleva a las personas a comportarse de maneras que no son habituales o que no reflejan sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, esto es puramente especulativo y no hay confirmación alguna al respecto. Lo que sí es un hecho es que la percepción pública es crucial, y si varios testigos afirman haber visto una falta de respeto, la historia toma vuelo propio. Hande Erçel es conocida por su dulzura, su profesionalismo y su carácter reservado. Verla o imaginarla en una situación de incomodidad o humillación pública es algo que a sus fans les duele mucho. Por otro lado, Kerem Bürsin, aunque a menudo es percibido como un tipo carismático y divertido, también ha tenido sus momentos de controversia.
Sin embargo, en general, la imagen que proyectan como pareja es muy positiva, lo que hace que este supuesto incidente sea aún más impactante. Para entender mejor la magnitud de esto, recordemos que Kerem y Hande se conocieron durante la filmación de la exitosa serie Senkalkam, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. La química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama televisivo turco. Su relación, que se hizo pública poco después del inicio de la serie, ha sido objeto de constante escrutinio y admiración. Han sido fotografiados juntos en innumerables ocasiones, han compartido momentos de su vida personal en redes sociales y siempre han parecido ser un equipo sólido. Por eso, la noticia de una supuesta falta de respeto por parte de Kerem a Hande cae como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores. ¿Es posible que algo así haya ocurrido? Las redes sociales, como siempre, se han llenado de teorías. Algunos defienden a Kerem a capa y espada, diciendo que es imposible que falte el respeto a Hande, y que quizás se trata de malentendidos o de personas que quieren crear conflicto. Otros, sin embargo, se ponen del lado de Hande imaginando lo difícil que debe ser para ella lidiar con este tipo de situaciones, y piden a Kerem que sea más considerado. Hemos intentado buscar declaraciones oficiales o comunicados por parte de Kerem o Hande, o de sus representantes, y hasta ahora, el silencio es total. Este silencio en el mundo del espectáculo, a menudo habla más que las palabras. Puede significar que están intentando manejar la situación en privado, o que prefieren no darle más bombo al asunto. Sin embargo, la ausencia de comentarios también permite que las especulaciones sigan floreciendo. Es importante recordar que la información que circula en Internet, especialmente la proveniente de fuentes no confirmadas, debe ser tomada con cautela. Sin embargo, cuando una historia como esta surge de múltiples fuentes, y cuando involucra a figuras tan públicas y queridas, es difícil ignorarla. El hecho de que se hable de una falta de respeto implica que hubo un comportamiento que fue percibido como hiriente, desconsiderado o degradante. Consideremos las posibles motivaciones detrás de este supuesto incidente. Si Kerem realmente cometió una falta de respeto, ¿fue intencional? ¿O fue un error de juicio, quizás exacerbado por las circunstancias del evento o por su estado de ánimo? En una relación, los conflictos son inevitables, pero la forma en que se manejan es lo que define su fortaleza. Una falta de respeto, especialmente si es pública, puede dañar profundamente la confianza y la autoestima. Por otro lado, ¿qué hay de la perspectiva de Hande? Si se sintió faltada al respeto, ¿cuál fue su reacción interna y externa? El hecho de que se haya revelado el drama sugiere que hubo testigos que compartieron su malestar o su preocupación por Hande. Las amistades cercanas o los familiares presentes en la noche especial podrían haber sido los primeros en notar la incomodidad y, posteriormente, en compartir la información. La vida de las celebridades está constantemente expuesta al escrutinio público. Cada gesto, cada palabra, cada interacción es analizada por millones de personas. Y cuando se trata de parejas adoradas, las expectativas son aún mayores. La presión de mantener una imagen perfecta, de ser siempre el novio o la novia ideal, puede ser abrumadora. En este caso particular, la frase noche especial evoca imágenes de celebración, de intimidad, de momentos compartidos con seres queridos. Si en medio de esa intimidad y celebración ocurrió un incidente desagradable, es comprensible que haya generado conmoción. La idea de que Kerem haya faltado el respeto a Hande en un evento que debería haber sido positivo para ella es algo que toca una fibra sensible para sus seguidores. Hemos visto casos similares en el mundo del espectáculo donde, tras un incidente aparentemente menor, la relación de una pareja termina desmoronándose. A veces, lo que parece un desliz puntual puede ser la gota que colma el vaso, revelando problemas subyacentes en la relación que antes no eran visibles para el público. Sin embargo, también debemos ser conscientes de la naturaleza de la información que consumimos. Los rumores y las especulaciones son pan de cada día en el mundo de la farándula. Es muy fácil caer en la tentación de creer todo lo que se lee, pero es importante mantener una perspectiva crítica. ¿Quién está contando esta historia? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Hay pruebas sólidas que respalden las afirmaciones? En este caso, las revelaciones parecen provenir de fuentes anónimas o de conocidos dentro del círculo del espectáculo. Esto, si bien puede tener algo de verdad, también abre la puerta a manipulaciones o a la difusión de información sesgada. Lo que sí podemos inferir es que, sea cual sea la verdad,
Detrás de este incidente ha generado una gran cantidad de conversación y debate entre los fans. La lealtad hacia sus ídolos es fuerte y muchos están tratando de defender a sus favoritos, mientras que otros están preocupados por el bienestar de Andy y exigen explicaciones o disculpas. Podríamos especular sobre el tipo de dinámica de pareja que podrían tener Kerem y Andy. ¿Son de los que se dicen las cosas de frente incluso si son difíciles? ¿O son más de evitar el conflicto? Las culturas también juegan un papel importante. Las normas sociales y las expectativas en Turquía, por ejemplo, pueden influir en la forma en que se manejan las relaciones y las discusiones públicas. La falta de respeto puede manifestarse de muchas maneras. Podría ser una crítica hiriente disfrazada de broma, un menosprecio de sus logros, una falta de apoyo en un momento crucial, o simplemente un comportamiento egoísta que la hizo sentir invisible o poco valorada. Sin conocer los detalles exactos es difícil juzgar, pero la mera mención de falta de respeto ya es lo suficientemente grave como para generar preocupación. Si la información es cierta, es posible que Kerem y Andy estén pasando por un momento difícil en su relación. Los conflictos, por pequeños que parezcan, pueden erosionar la confianza y el amor si no se abordan de manera saludable. Y cuando estos conflictos ocurren en el ojo público, la presión se multiplica. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y a menudo imperfectas. Segundo, que la información que consumimos en línea debe ser tratada con escepticismo y un espíritu crítico. Y tercero, que el respeto mutuo es la base de cualquier relación sana, ya sea en la vida privada o en la pública. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas de televisión y las redes sociales, hay personas reales con emociones, miedos y vulnerabilidades. Y aunque como espectadores disfrutamos del drama y del chisme, también debemos ser empáticos y conscientes del impacto que nuestras palabras y especulaciones pueden tener en la vida de estas personas. Para concluir, la supuesta falta de respeto de Kerem Bürsin a Hande Erçel en esa noche especial ha desatado un torbellino de especulaciones y opiniones. Si bien no tenemos todos los detalles confirmados, la mera existencia de este rumor ha generado un debate significativo entre sus seguidores, poniendo en tela de juicio la solidez de su relación y la forma en que manejan los conflictos. Lo que sí podemos afirmar es que la figura pública de una celebridad, y más aún de una pareja querida, está constantemente bajo el escrutinio, y cualquier incidente, por pequeño que sea, puede magnificar hasta convertirse en un tema de conversación global. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Ha sido un tema intenso, ¿verdad? Hemos intentado desentrañar el misterio detrás de ese titular intrigante sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las posibles razones, las repercusiones y la importancia de abordar esta información con cautela. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Como siempre, les agradezco enormemente por dedicar su tiempo a ver nuestros vídeos y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem realmente faltó el respeto a Hande? ¿Creen que todo es una exageración o un malentendido? ¿Qué opinan sobre la presión que enfrentan las celebridades en sus relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus dudas y sus reflexiones. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos crear contenido que realmente les interese. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, o con cualquiera que disfrute de los chismes del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.